Saludos para todos y agradecimientos en especial a la oficina permanente por el esfuerzo en organizar esta reunión en tantos diversos zonas horarias y hacer lo posible a pesar de las dificultades que nos ha planteado en muchos aspectos la pandemia. Voy a compartir mi pantalla. En el caso de Chile, la Convención de la Apostilla inició su implementación en 2016. Sin embargo, requirió varios años de análisis, tanto en el Ejecutivo como luego en el Poder Legislativo. Y se dio en un contexto en que ya existía una estrategia para el aprovechamiento de la tecnología, el desarrollo de esta tecnología de las comunicaciones y la información desde principios del siglo XXI, que contemplaba la universalización del acceso a Internet a costos razonables para que llegase a la mayor cantidad de usuarios posible, el desarrollo de la competitividad mediante el uso intensivo de estas. Uh, Sorry, Gamita, if I may interrupt you. We can't see your screen, so I think if you could attempt again to share for us, thank you. Vuelvo, sí. Or we can do so from our side as well. Gracias. Sí, sí pueden. Quedo atenta a lo que me indiquen. Un momento, voy a intentarlo una vez más. Yes, that's perfect. Thank you very much. Gracias. Sí, como decía, cuando se analizó la incorporación de Chile al convenio de la Apostilla, ya se había venido implementando en el país desde hacía un tiempo, comienzos del siglo XXI, incluso los últimos años del siglo XX, una estrategia para el aprovechamiento del desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y la implementación de esa estrategia incluía, entre otros lineamientos de política, que el Estado proveyese información pública y servicios que sean útiles para toda la ciudadanía, que hiciera un uso creciente de la informatización y de las tecnologías, y la necesidad de adecuación de la normativa entonces vigente, entre las que cabe destacar la Ley 19.799 de 2002 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de firmas electrónicas. Además, durante la evaluación de la incorporación de Chile a este tratado, ya estaba en curso el programa de la apostilla electrónica y se consideró oportuno iniciar conjuntamente ambos componentes de este programa, tanto el registro electrónico como la apostilla electrónica. Se consideraba que este programa proporciona un mayor nivel de acceso y agilidad para el otorgamiento de servicio al usuario, que se otorgan altos estándares de seguridad tanto para la generación del documento apostilla como para su verificación, y que ello permite la disminución de los casos de fraude o falsificaciones. Todo esto significaría un mejoramiento para la atención de los usuarios, una mayor eficacia y eficiencia en la institucionalidad estatal, facilitaría la circulación internacional de los documentos, así como la inversión extranjera y el comercio internacional. En el caso de Chile, el modelo que se adoptó es de un sistema electrónico único, pero con múltiples autoridades competentes para la generación de las apostillas. Tenemos un único sistema electrónico donde todas las distintas autoridades acceden remotamente para la generación de las apostillas. El modelo de apostilla chilena es el mismo, independiente de la autoridad que lo haya expedido.
Y el registro electrónico para la verificación de la apostilla también está centralizado y es único, independiente de la autoridad que prestó el servicio. En cuanto a las autoridades, sus competencias se pueden distinguir en dos tipos. Hay autoridades que tienen competencia limitada para distintos documentos de su ámbito, como son el Ministerio de Educación para documentos acreditativos de estudios, el Ministerio de Justicia para documentos emanados de servicios dependientes de todo el Poder Judicial, de notarías, conservadores, archivos judiciales. El Ministerio de Salud respecto de documentos que acreditan el estado de salud, vacunas, licencias médicas. Y el Servicio de Registro Civil e Identificación para documentos que ellos mismos se expiden sobre aspectos vitales de la vida como nacimientos, matrimonios, defunciones, antecedentes penales y otros. En el caso de estos organismos que son competentes para apostillar, tienen presencia desconcentrada en todo el territorio chileno, por lo cual una persona puede solicitar la apostilla en sus representaciones que están en cada capital regional del país. El otro tipo de competencia es la que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, que solo tiene presencia en la capital nacional, pero que tiene competencia para cualquier tipo de documento que la Convención considera susceptible de ser apostillado. Las ventajas de este modelo y las consideraciones que se tuvieron en cuenta para determinar las autoridades son en la reducción del desplazamiento o el tiempo de espera, ya que aprovecha la desconcentración territorial en estas múltiples autoridades competentes, la reducción de trámites, por cuanto se otorgó la competencia apostilladora a los organismos que en aquellos tiempos eran quienes más legalizaban o participaban en la cadena de legalización de documentos. Y finalmente, la posibilidad de automatizar el proceso de apostilla para documentos electrónicos emitidos por una autoridad que a la vez es competente para apostillar. Entre los elementos que debieron considerarse para definir a las autoridades se encontraron relevantes la capacidad tecnológica de estas y la factibilidad de que operasen de forma descentralizada a fin de ofrecer un sistema más rápido y eficaz. En el caso de Chile, el procedimiento para el trámite de apostilla difiere según del tipo de documento que se trate. En el caso de documentos con firma manual en papel, se requiere que el solicitante presente el documento original. El trámite cuando se hace en Chile sigue siendo un trámite presencial. En este caso, el funcionario a cargo de procesar la solicitud debe hacer una copia digitalizada del documento, subirlo al sistema único electrónico de apostilla, verificar allí contra la base de datos de firmas que está cargada en el mismo sistema, y si se cumplen los requisitos, generar la apostilla mediante el relleno de un formulario en el mismo sistema. Luego la apostilla se imprime y se vincula con el documento papel mediante un timbre y se devuelve al solicitante. En la mayoría de los casos, este es un trámite de devolución inmediata del documento apostillado, salvo los casos de presentación de numerosos documentos en que los usuarios pueden optar por dejarlos y retirarlos con posterioridad. Otro caso es el de la apostilla de documentos electrónicos cuando es solicitada en Chile. También es un trámite presencial. Debe llevarse a las oficinas correspondientes el impreso del documento. El funcionario encargado debe verificar la autenticidad del documento en el sitio web correspondiente con los códigos que aparecen para verificación
en el impreso del documento, cargar un archivo digital del mismo y guardarlo en el sistema único electrónico de apostilla. La generación de la apostilla en el resto del trámite es similar al caso del papel, se genera electrónicamente y se entrega una versión impresa y vinculada con un timbre al impreso del documento. Otro caso es la solicitud para apostilla de documentos electrónicos que se hace desde el extranjero. Para ello existe una página en internet donde se puede ingresar una solicitud para ser posteriormente retirada en impreso en un consulado chileno. Estas solicitudes llegan automáticamente a nuestras oficinas solo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se asignan a los diversos funcionarios que procesan las solicitudes de apostilla, quienes deben verificar la autenticidad del documento electrónico en el sitio correspondiente, guardarlo en el sistema electrónico único de apostillas, generar la apostilla en el sistema, descargar el archivo electrónico de la apostilla y junto con el archivo del documento enviarlos al consulado donde se van a hacer entrega al solicitante en forma impresa. Luego hay dos casos que son actualmente los únicos casos de apostillas generadas automáticamente, que son el de la apostilla de documentos electrónicos del Ministerio de Educación, caso en el cual se puede solicitar al mismo tiempo en un link el documento y su apostilla. Y hecha la solicitud, a los minutos aparece disponible para descarga tanto el documento como la apostilla en dos archivos PDF separados. El otro caso más reciente es el de la apostilla de las traducciones de documentos electrónicos, cuando esa traducción ha sido hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores, traducción que es firmada con firma electrónica y tiene ese formato. Esta solicitud es un proceso un poco más largo porque este es el único caso en que hay un costo, no por la apostilla, ya que la apostilla chilena es gratuita, sino porque la traducción tiene un costo, pero todo el trámite se puede hacer en línea mediante transferencias electrónicas bancarias y el resultado final es que cuando está listo y concluido el proceso, se envía un correo electrónico de aviso al solicitante para que ingrese a la plataforma donde hizo la solicitud y pueda descargar en dos archivos PDF separados la traducción y su apostilla. En estos dos casos, las apostillas no son generadas con intervención de funcionarios, sino que por comunicación directa entre el sistema generador del documento y el sistema generador de la apostilla. El Sistema Electrónico Único de Apostilla chileno fue desarrollado por la Dirección de Informática y Comunicaciones de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la misma que le da soporte. Esta imagen corresponde a la plataforma de trabajo de los funcionarios que gestionan las solicitudes de apostilla, quienes deben completar distintos campos, algunos de los cuales contienen los datos que son obligatorios según la convención y otros campos que son antecedentes complementarios del documento para facilitar su vinculación con la apostilla. Una vez completados esos datos, deben seleccionar el archivo digitalizado que han cargado previamente. Y una vez que ya están cargados y han podido comprobar que es el archivo correcto, seleccionan
el paso a la firma, la cual se hace de manera automática. Este es el formato único de la apostilla chilena, que contiene distintos tipos de información. En el recuadro principal contiene la información mínima requerida por la convención. Más abajo contienen datos adicionales de la individualización del documento apostillado que facilitan su vínculo entre la apostilla y el documento subyacente. Y finalmente contiene la información para la validación y verificación de la apostilla, que puede ser tanto con el código QR como accediendo a la página web que aparece más abajo, donde deberán agregar los datos de fecha y número de la apostilla. Sin perjuicio de que desde el punto de vista de que Chile decidió implementar al mismo tiempo la generación electrónica de las apostillas como el registro electrónico, aún así uno puede considerar que la aplicación es y seguirá siendo progresiva a medida que va cambiando el ecosistema electrónico de la documentación a validar y los desarrollos tecnológicos. Así se puede señalar que en el 2016, cuando inició la implementación de la apostilla en Chile, los trámites eran completamente y en todos los casos presenciales. Ya en 2019 pudimos avanzar hacia la generación de apostillas automáticas en ese año solo para certificados electrónicos del Ministerio de Educación. Más adelante, en el 2020, cuando se desarrolló la versión electrónica de las traducciones que realiza nuestro ministerio, se pudieron incorporar nuevamente como un segundo caso de apostilla generada de manera 100% automática y disponibilizada al solicitante en versión completamente electrónica. Hacia el futuro y ya desde estos momentos en evaluación se encuentran otros progresos que se están analizando, como es que se sumen a la generación de apostillas automáticas para sus propios documentos electrónicos otras autoridades apostilladoras. Ello por cuanto el reglamento de la ley que implementó en Chile esta convención faculta expresamente a las autoridades competentes para apostillar a que realicen automáticamente la apostilla de sus documentos propios generados en versión electrónica. Otro avance en análisis es para el caso de los documentos públicos electrónicos que son cada vez más numerosos, generados por organismos que no son competentes para apostillar, por los cuales no los cubre esa facultad expresa del reglamento de la ley chilena de apostilla. Y aquí se está analizando tal vez la necesidad de una modificación reglamentaria, puesto que el reglamento hace mención de la entrega en papel al finalizar los trámites de solicitudes de apostilla, y es lo que se está evaluando en estos momentos, y ya sea que se requiera ese cambio reglamentario o que se pueda hacer una interpretación sin la necesidad de su modificación, queremos avanzar hacia evitar la impresión y trámite presencial en el caso de documentos de naturaleza electrónica. Y finalmente, otro aspecto que no se consideró inicialmente, ya que se siguieron experiencias de países que en esos momentos no lo hacían, es visualizar el documento apostillado, además del certificado de apostilla, en el sitio de verificación de estas apostillas. En este caso ya se ha avanzado con un primer análisis y pronunciamiento jurídico respecto al resguardo de los datos personales, y
sigue en evaluación junto con las otras autoridades competentes. Esperamos tener dentro de este año una resolución al respecto. Y esa es básicamente lo que ha sido la experiencia chilena en la implementación de la apostilla y el registro electrónico. Y consideramos que es la opción más acorde y facilitadora para un buen servicio del Estado a sus ciudadanos. Muchas gracias.